4 formas de estafas en Venezuela 2023. Bien, empezamos. Hay un tema que es el que aqueja a nosotros los venezolanos que estamos viviendo el día a día acá en esta tierra de Venezuela. Por tal motivo, hay personas inescrupulosas que buscan las maneras de ver cómo prácticamente joder al venezolano. En este sentido, ellos buscan las maneras de estafas. Se la han inventado para poder ver cómo le sacan los 3/4, los realitos, los soberanos a nosotros los venezolanos. Se los digo porque lo he vivido en carne propia, lo he pasado y llega un punto que en el momento hasta de la estafa asumes ese momento de culpabilidad porque tú crees que la culpa es tuya. Por ejemplo, cuando te hacen una transferencia que no ha caído nunca y tú asumes ese riesgo de culpabilidad, que llegas a un punto que te detienes y dices, ya va, pero si aquí no ha caído real, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces cuando empieza como a reaccionar, pero lentamente, es porque nos ha pasado a todos. Y en conversaciones que he tenido con varios venezolanos que están aquí, me dicen que ese es el pan nuestro de cada día. Entonces vamos con la primera. Bien, la primera es la del WhatsApp. Esa estafa por el WhatsApp, esa es la estafa que está pasando por el WhatsApp, está pasando día a día y eso es todos los días que te llaman haciéndose pasar por, ¿cómo se diría esto? Por operadores de Movistar, de Movilnet, de Digitel, y que te van a mejorar la red 5G, que le tienes que enviar un código, que no sé qué me sucedió a mí, en un momento que estaba conmigo en el fútbol, estábamos, dale hijo, pa, y no sé qué, y entonces me llamaron, y estoy con el hijo, dale, en la cancha de fútbol, y me han llamado, no, que es Movistar, que no sé qué, y le pasé el código. Resulta ser que otro amigo en ese momento, al principio me llama y me dice, Howard, están vendiendo dólares. Y la verdad que yo le dije, yo vendiendo dólares, y ahí ya empezó el karma para mí, porque duré casi 24 horas para poder recuperar el Facebook. Tenía varias opciones, le escribí a la plataforma, a los de la aplicación de Facebook, y me dieron una opción, pues ellos te lo dicen ahí, y fue que 24 horas en 24 horas me lo desactivaban, pero en esas 24 horas le escribieron a todos mis contactos y le pudieron sacar los reales. Llevaron como 1.600 haciéndose pasar por mí y que estaban vendiendo, que no sé qué, pasaban el número de cuenta, la gente le transfería. Por eso le digo a la gente, cuando te escriban por WhatsApp vendiéndote dólares, llámame. En estos días el vecino dice que está vendiendo dólares, me extraña porque a mí no me escribe casi él, que somos amigos, nos saludamos. Y no, que estoy vendiendo unos dólares, y yo lo llamo, pero el teléfono no caía. Esto está recién porque eso es todos los días. Y entonces lo llamo, el teléfono apagado, pero el WhatsApp estaba activo. Y voy y le toco a la puerta de su casa, que es aquí como 4 apartamentos. Y le dije a la hija de él, mira, me están escribiendo el teléfono de tu papá. Yo creo que le clonaron el teléfono. Y la hija me dijo, sí, ya la vecina al lado ya le quitaron $50. Entonces esa es la primera modalidad, el primer modus operandi del que le quiero hablar, para que te empilas con eso. El segundo es el pantallazo. El pantallazo viene siendo como que te hacen una compra de algo y te mandan una foto de un cele, pero una vaina como que te la acabaron de hacer en el momento. Rato. Revisas la cuenta y no aparece nada, ¿no? A veces eso se tarda, a veces cae ahí mismo, etc. Me pasó también y resulta ser que el señor el estafador se me puso a llamarme, que qué pasó con los reales, que no sé qué. Por eso le decía al principio que asumí
asumí una postura como de culpabilidad, pues decía, bueno, y los reales, porque yo soy más claro con mis cosas, soy más transparente. Y yo decía, bueno, pero... Y le decía al Señor, cálmese, en lo que veamos la transferencia, se hace todo lo que tengamos que hacer. ¿Y qué pasó con los reales? Si no me lo devuelve, pásamelo esta cuenta, que no sé qué. Me pasó el captura. Como a las 3 horas que ya yo empiezo a entrar en sí, ya le dije, mire, nosotros estamos ubicados aquí en tal sitio, al lado de la guardia, si usted quiere viene para acá, no somos estafadores, no somos nada. Y el Señor me trancó y no me llamó más, y hasta me bloqueó. Entonces ya cuando él me venía haciendo, me hizo el pantallazo, ya me venía hablando cosas y yo enseguida empecé a sospechar. Entonces, para que estén ya pila con esta segundo modo operandi que está pasando con estas estafas. A ver cuál otra tenemos por ahí. En la tercera tenemos las llamadas, las supuestas llamadas desde la cárcel o de tales grupos colectivos, haciéndose pasar por ellos por la fama que han criado, porque son delincuentes, etc. Le ha pasado a mucha gente diariamente aquí, y con la labia que cargan, tú te asustas y obviamente te aplican como una estafa. Entonces, que sabes dónde vives, que no sé qué, que los hijos. Entonces, en este día me pasó otro caso, a mí, porque eso es a diario, una gente que se hacía pasar por el colectivo de La Piedrita, que supuestamente a mí fueron 2 personas hasta allá para requerir los servicios de ellos para matarme, de los cuales yo me pregunto, oye, dejé que el tipo hablara, habló un rato por teléfono, dejé que se desahogara y le dije, primero, no tengo cuentas pendientes con nadie. Segundo, el dueño de la compañía no soy yo lo que hago es poner los anuncios, etcétera, me dedico al marketing digital. Y tercero, como cualquier venezolano, estoy que cruzo el Darién, y se lo dije en modo no me reí, pero se lo dije como en modo de chiste, pero también es una realidad, porque me ha pasado mucho por la cabeza, pero aquí yo me niego a ir, y enseguida me trancó, porque me querían aplicar una labia barata de estafa. Puede ser colectivo de La Piedrita, puede ser la cárcel, etc. Entonces, en realidad, la gente de la cárcel y los tales colectivos no están aplicando eso. Son misma gente que te quieren, o puede ser que sean ellos, no sé, pero te quieren ganar de la vida. ¿Qué otro tipo de estafa? Con las ventas de los carros. Con la venta de los carros se aplica también para una estafa. Te van y supuestamente te van a comprar el carro. Esa es la 4ª estafa de la cual le iba a hablar. Te iban a comprar el carro y te dicen, no, todo fino, tal. Te aplican la misma. Te transfieren los reales y los jalan. Cuando vienes a ver no tienes nada y ya has firmado, ya has hecho todo. Entonces, yo como venezolano con este video lo que busco es de aportarle a la comunidad mía que corran la voz, que estén pendientes, porque aparte que la vaina a veces se le aprieta al venezolano, la vaina está jodida día a día, tomen precauciones y ojalá este video les sirva de mucho apoyo y de sirva de mucho a la hora de que estén pasando por situaciones como esta. Esa llamada del Movistar me la han hecho hasta 3-4 veces, yo no sé si es porque, no sé, yo no tengo pinta de gente real, sinceramente. Entonces ya yo las ignoro, pues. Entonces espero que a futuro este video les sirva, tomen precauciones, estén pendientes. Son 4 estafas que están pasando en Venezuela en 2023. Sabrá Dios de cuántas están pasando, pero ahorita están muy de moda aquí en Venezuela.